Bendiga a todos en este día. Dios bendiga a todos los que nos ven a través de internet, de Facebook, de YouTube. Este es su programa Verdades Bíblicas. Esto quiere decir que pues todas las verdades las que necesitamos las encontramos o las vamos a encontrar siempre a través de las Escrituras si queremos nosotros conocer la verdad espiritual. A todos mis amigos, mis hermanos en la fe, les mando un buen saludo. Comparte estos videos con aquellas personas que van iniciando, que les interese la parte espiritual, porque estamos en situaciones difíciles. El mundo está pasando por situaciones difíciles que es importante que la gente pues vea, ¿verdad?, qué está aconteciendo y que nosotros pues podamos tener salvación, podamos nosotros quitarnos la ceguera espiritual, las cuales pues la mayoría de gente tiene, y es necesario ir a la palabra de Dios para que pues sean reveladas estas verdades bíblicas que nosotros compartimos en esta mañana. Bueno, el tema es fuerte, el tema es le pido a Dios que nos dé sabiduría para que podamos abordar este tema y podamos nosotros tener un enfoque más importante de lo que es la parte espiritual, quién es Dios, que ha dejado el medio de salvación que es Cristo, y el medio de salvación para los hombres a través de Cristo pues son las enseñanzas, la Biblia en sí como punto central de este estudio. A mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos, o más bien el bienvenido soy yo. Dios les guarde, tomen asiento. El tema que vamos a abordar en esta mañana, le vamos a dar fluidez porque está profundo, está larguito. Mis hermanos, si tienen alguna duda, pues me alzan la mano, ustedes saben, y lo establecemos así con orden y disciplina. El tema es la iglesia. Y antes de entrar en profundidad, usted se ha de preguntar aquí algunas cosas como, híjole, pues yo pertenezco a tal iglesia, yo también, híjole, yo también, pero la pregunta es, ¿cuál iglesia es la verdadera? Usted se tiene que hacer esa pregunta. Si donde usted está pisando, a donde usted va, será la iglesia verdadera de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de, pues ahora sí que analizar, pensar y pues llevar a escudriñar las escrituras para colar, válgame la expresión, la palabra, colar si verdaderamente donde usted está cumpliendo con el propósito divino de Dios. Importante, y por eso le digo, Dios formó una iglesia, el Señor Jesucristo dio paso a una iglesia. Hermano, ¿y por qué me dice eso? Es que hay más de 3,000. ¿Y dónde entonces está la cosa? ¿Cuál de las 3,000? Pues eso es la que nos vamos a nosotros enfocar en las escrituras, pues para descubrir la verdadera y saber cuáles no cumplen el propósito de Dios. Y al final, querido hermano, pues usted tome la determinación que crea conveniente. Así nada más, usted tome la decisión final, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a ir, para empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos a ir dándole esta pequeña introducción a el Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, donde, dicho sea de paso, se encuentran lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí se encuentran los 10 mandamientos que se le entregan a Moisés. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos, nosotros hagamos un poco de historia, sabemos que al pecar Adán y Eva, pues la humanidad se aleja de Dios, entra en pecado, entra en maldición, entra en castigo, ¿verdad? Como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces esa es la consecuencia de la desobediencia, la muerte espiritual. Entonces la humanidad se aleja. Pero como vio el Señor que el pecado entró por una tercera persona, no fue directamente por Adán y Eva, sino indirectamente, ¿verdad?, a través de otro enemigo, Satanás, que fue el que llevó la mentira a Adán y a Eva para que pecaran. Entonces este ser lleva la transgresión a que Adán y Eva pequen, ¿verdad? ¿Y qué más? Pues
se retiren, ¿verdad? La relación perfecta que tenía Adán y Eva con Dios. Este es un resumen para que usted se vaya ubicando en todo esto, ¿verdad? Se retira, ya no tiene la misma relación de santidad Adán y Eva con Dios, ya no. ¿Por qué? Porque en medio entró el pecado, la desobediencia, la contaminación en el ser humano. Esa es la cosa. Entonces, pues Dios, ¿qué es lo que pasa aquí con Dios? Dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios busca la manera de solucionar aquello, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues a través de ese proceso espiritual les entrega a Moisés, les entrega mandamientos, les entrega estatutos para que a través de esos estatutos ellos están, vamos a decirlo así textualmente, perdidos. Los estatutos va a ser una manera de, como de lazo común entre Dios y los hombres. ¿Y para qué me sirve esto? Para que no me pierda totalmente y para que el pueblo entienda que no debe de despegarse de Dios y que el ser humano entienda que necesita estar junto a Dios, en obediencia a Dios, si le quiere ir bien. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que sucede. Dios le entrega a Moisés esos mandamientos, ¿verdad? Para que los sigan en obediencia y siga todavía en ese proceso de restauración, sigan dependiendo de Dios y sigan recibiendo las bendiciones de Dios a través de seguir los pasos, la obediencia a través de pues las enseñanzas divinas, ¿no? Entonces, dicho sea esto, me voy ahora sí al Éxodo capítulo 20, versículo 1 rápidamente en adelante, donde dice la Escritura así, dice, y habló Dios, ¿quién habló? Dios. Todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. Esto quiere decir de tiempo de ignorancia, esclavitud, y el pueblo así estaba en ignorancia, en esclavitud espiritual. Por eso dice, te saqué de la tierra de Egipto, de la ignorancia y de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, hermanos, esta es la condición de Dios para que el pueblo pueda tener una relación, ¿verdad?, con el Dios Todopoderoso, con Dios, a través de seguir estos estatutos. Entonces, esto quiere decir que esa norma que se le está dando al pueblo, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Obedecerla.
ellos ya saben la consecuencia que pasó Adán y Eva. Ya saben que el cuerpo humano muere, saben del castigo. Pero Dios les da otra oportunidad para que vivan en obediencia, respetando estas normas y leyes. Se las da Moisés para que las haga saber al pueblo y qué más, y las obedezcan, las sigan, para que el Dios Todopoderoso siga bendiciendo al pueblo, ¿no? Me voy de aquí a Deuteronomios, en el capítulo número 6. Dice así la bendita palabra de Dios, Deuteronomios, capítulo 6, del 1 al 9, dice así la bendita palabra. Fíjese que es el resultado de lo que acabamos de leer. Es decir, los primeros 10 mandamientos son los 10 mandamientos, vamos a decir, más fuertes, más importantes. Y los demás son otro tipo de mandamientos, pues secundarios, vamos a llamarlos así, para que usted vaya teniendo una imagen de lo que estamos hablando. Dice así la bendita palabra, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Fíjate nada más, fíjese, hermano, fíjese, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es decir, la bendición pues total de Dios. Y os multiplicaréis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus huertas. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, textualmente, que tenemos pues que obedecer a Dios a través de la conducta de los mandamientos que el Señor nos manda que hagamos, que obedezcamos. Es decir, esta clínica, el cual Dios bendiga, ¿verdad?, tiene sus estatutos. Y esos estatutos se deben de ¿qué? De cumplir, se deben de respetar. Hermano, usted no puede hacer lo que quiera, salirse a la hora que quiera y venirse a la hora que quiera. No. Quiero utilizar una palabra que el mundo ya conoce textualmente: anarquía. ¿Y qué quiere decir anarquía? Pues un hombre, una persona que no se sujeta a ¿qué? A ninguna ley. Es que hace lo que quiere. No obedece a los gobiernos, no obedece ni a los padres, no obedece ni a los amigos, a nadie obedece. Esa es la anarquía. Claramente, ¿de dónde viene eso? Del diablo. Porque fue el primero que se rebeló en contra de Dios, junto con la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios. Entonces, Dios nos pide, ¿verdad?, que nosotros dependamos de Él para que nos vaya bien a través de sus estatutos. Hermano, los estatutos de Dios son buenos. Lo quiero decir así, en el nombre de Cristo Jesús. Los estatutos de Dios son buenos. Y como el Señor lo dice, si tú los obedeces, yo te voy a dar largura de vida, de días, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, tus rebaños. O sea, nos da esas promesas de obediencia si nosotros cumplimos con nuestra parte, hermano. ¿Y qué ha estado pasando? Bueno, pues que el ser humano no ha podido vencer ese obstáculo, porque en el corazón y en la mente del ser humano existe aquello que se llama pecado.
Y el pecado nos lleva a las desobediencias. Y hermano, el Señor le da a usted el libre albedrío para que usted analice su condición. Ahora, no pudiendo usted salvarse por mérito propio, porque dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, usted no puede hacer ninguna obra para encontrar vida eterna. No, ni encontrar salvación. No puede, no, sencillamente no puede. Porque lo hemos visto a través de la historia, que todo el pueblo judío, siendo el pueblo elegido de Dios, no pudieron. Sencillamente no pudieron. Y podemos relatar a algunos siervos de Dios, ¿verdad? Que sencillamente no pudieron, ¿verdad? Se encuentra así rápidamente el pueblo judío en un dilema donde se establecen las normas paganas, por decirlo así, normas humanas, no las que le acabo de decir aquí, no, otro tipo de normas paganas que lo llevan al ser humano al pecado, a la desobediencia. Y bueno, ¿qué pasa ahí, hermano? Bueno, que el pueblo judío, ¿verdad?, quiere esas normas también en la tierra y quiere también un gobernante terrenal, un hombre, y pelea eso y le dice al profeta, ¿verdad?, le menciona al profeta Samuel, le dice, pues nosotros queremos un pueblo, nosotros queremos tener un rey, así como lo tienen los otros pueblos paganos, los filisteos, amorreos, etc. Nosotros queremos tener un gobernante humano. Imagínense qué rebeldía, hermano, qué triste, porque el profeta le duele en su corazón y dice, pero ¿cómo es posible? Si tenemos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hacedor de todas las cosas, Dios eterno, ¿y cómo ustedes piden un simple no mortal? Vea nada más hasta dónde no llega la necedad, la incredulidad, y a fuerzas pelean eso. Vea nada más hacia dónde conduce el diablo. Y bueno, en ese dilema Dios les concede pues eso, le dice, está bien pues, para que ustedes vean. Y Dios, pues, a través de los profetas, ¿verdad?, establece el reino terrenal, por decirlo así. Y lo establece a través del primer rey, que se llama Saúl. ¿Y qué pasa con Saúl? No le voy a relatar toda la historia porque está muy largo el tema. Esta es una pequeña introducción. Pues Saúl falla, como todo ser humano, falla el rey Saúl. ¿Y qué más? Bueno, pues también se rebela en contra de Dios porque entra la vanidad en él. Ve nomás. Y ya Dios establece otro reino, otro siervo. Y se fija en quién, en David, el que pelea con Goliat. ¿Y qué pasa con David? Falla también. Hijo, también falla David. Porque hay que debilidad en el cuerpo humano, en la mente humana. Este se fija en Betsabé, una mujer que ya estaba casada con un soldado, ¿verdad? La ve por allá desde la azotea que se está bañando, desnuda y todo, y pues entra el espíritu malo de seducción en David. Y la posee estando casada ella. Y el fruto de aquella relación, hermano, Dios lo castiga con la muerte. Y ese hijo que nace, muere. ¿Qué le parece? Y así si le sigo relatando, ¿qué pasó con Sansón, hermano? ¿Qué pasó? Lo mismo. Dios le concede a aquella mujer que se encontraba estéril, pues la oportunidad de que tuviese a su hijo, ¿verdad? Y con el propósito, ella lo ofrece, dice, Señor, si me complaces ese gesto, ese milagro, pues yo voy a ofrecer a mi hijo al templo. Ah, muy bien, y es escuchada esa plegaria, ¿verdad? Pero también le da algunos estatutos a aquella mujer para que lo siga este varón. ¿Y cuáles eran esos estatutos? Primero, que no debería de tomar vino, jamás. Y segundo, que no se debe de cortar el pelo. Ese era el pacto que tenían, obediencia con Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? Pues desobedece. Sansón desobedece. Porque aún ya tomando
mayoría de edad, él sabía que iba a fungir como juez. Él iba a presentar al pueblo las normas y leyes para juzgar lo bueno y lo malo. Él iba a ser un juez. Mas sin embargo le ganó también la carne. Lo voy a hacer breve, esta historia. Le ganó la carne porque ella miró una persona contraria a su pueblo, una mujer filistea, que sí pues, a lo mejor estaba guapilla, ok, sí pues, pero su mamá se lo dijo y sabía la profecía a él. Tú debes de tener un matrimonio con una mujer judía. Así debe de ser la obediencia. Ah, no, este varón, ¿qué pasa? Pues se pica en una mujer filistea. Contraria, porque los filisteos lo que querían era tener precisamente el poder sobre el pueblo judío, la esclavitud. Sí, así querían tener al pueblo judío. Y el mismo pueblo judío aconteció a esto. Es decir, se prestó a la esclavitud. ¿Por qué? Porque no obedecían la palabra de Dios. Y todos aquellos pueblos que los sujetaban a esclavitud, pues Dios no quería, pero era una manera pues de demostrar que no se estaban sujetando a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cae Sansón. Lo prenden los soldados, ¿verdad? Filisteos. Lo encarcelan, le sacan los ojos, vive como esclavo y a última hora pues se arrepiente. Que está aconteciendo una fiesta en el palacio filisteo y pues le pide en la última instancia le pide poder al Señor para que haga la última a través de un arrepentimiento genuino. Y pues sí, Dios le devuelve las fuerzas y aquellos pilares los pudo tumbar, deshacer y ahí quedó terminada la vida de él, del pueblo filisteo y de Dalila también. Pero ahí está el producto de la desobediencia, que es lo que quiero dejar bien claro. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue un siervo de Dios que fue llamado a ser discípulo, a ser apóstol, pero le ganó la codicia. Entró un demonio aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final, porque yo le he preguntado a la mayoría de gente con respeto, ¿no? Esa es una intervención mía. ¿Se arrepintió Judas? No. Oiga, pero dio las monedas. Sí, porque entró el cargo de conciencia. Pero no se arrepintió correctamente, porque si se hubiese arrepentido, no se hubiera ahorcado. Y Dios está en contra de estas prácticas. Entonces Judas no encontró la salvación. También este varón vivió en ignorancia, ¿verdad? Cayó bajo los enredos del diablo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues usted sabe la historia. Entonces debemos entender, hermano, aterrizando esto, que si nosotros no seguimos en obediencia a la palabra de Dios, vamos a caer, vamos a fracasar, vamos a morir, vamos a sufrir, hermano, la condenación eterna. Para decírselo así bonito, porque lo más terrible es decirle el infierno, hermano, ni modo. Y sí existe el infierno. Muchos dicen que el infierno es aquí terrenal, es una mentira del diablo. Aquí usted va a pagar las malas decisiones que tomó, las malas, aquí las va a pagar. Pero el infierno es otra cosa. El infierno se hizo para Satanás y sus ángeles y para aquellos que rechazan la sangre de Cristo. Aquellos que dicen, no, Cristo, yo no quiero nada contigo. Para esos es el infierno. Porque Dios nos da ese libro que usted tiene en la mano para encontrar la vida eterna, la salida correcta, hermano. Y falta que usted me diga, yo no quiero. Ah, bueno, pues órale pues. Vea nada más que necedad. Entonces, hermano Rafa, ¿qué es la Biblia? Es el manual de vida para usted, para que viva en obediencia a Dios, punto. Para que viva de la manera correcta delante de Dios. Ese es. Así es. Entonces, hermano, querido hermano, ahora sí vámonos al libro
al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo número 8, versículo 30, para darle rapidez. Juan, capítulo 8, ya lo tengo yo, versículo 30, amén. Ya les gané. Dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Aquí quiero dejar una cosa clara, hermanos, porque aquí ya entra el Señor Jesucristo ¿a qué? A ser el mediador entre Dios y los hombres, nuestro Salvador. Y Él nos viene a enseñar, hermano, el camino que debemos de tomar, pues. El pueblo judío estaba en ignorancia espiritual. Y Dios lo manda para que Cristo comande. Me explico así, que sea el capitán, pues. Y que Él nos enseñe el camino de salida. ¿Me explico? Eso es todo. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque ahí en Juan 14:6 el mismo Señor Jesucristo lo declara, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Allí están, hermano, las palabras que yo mismo, Diana, yo dije: oh, bendito Dios, ya estoy comprendiendo todo ahora. Amén. Entonces Jesucristo es nuestro capitán, hermano, en esta lucha que libramos en este mundo. ¿Para qué? Para que nos lleve a buen puerto, a salvación, hermano. ¿Sí? Y Él mismo lo dice textualmente en las palabras que nosotros acabamos de leer. Y Jesús les habló a aquellos que habían creído en Él. Y hermano, la puerta está abierta a los que crean. Y los que no, ¿qué? Se van a perder. Así de sencillo. Y Jesús les está diciendo. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si vosotros obedecieres mi palabra, fíjese, no está diciendo la religión, está diciendo mi palabra, que son las escrituras para nosotros ahorita ya. Seréis verdaderamente mis discípulos, porque ustedes van a aprender de Él. Él es el maestro, hermano, no yo. No. Yo nomás yo soy un vaso frágil nada más, que le estoy mostrando el camino de lo que Él nos ha enseñado. Entonces Jesús nos enseña aquí: ustedes van a ser mis discípulos si se dejan enseñar por mí, dice Jesús. Y luego viene lo hermoso: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Amén. Hermano, y a ver, ¿qué significa eso? Porque yo soy bien preguntón, hermano. Pues que te haga libre es que no practiques enseñanzas contrarias a las de Dios. Porque el diablo está metiendo cizaña en todo lo contrario. Si usted se fijó en los mandamientos mandados por Dios, Dios dice: no robarás. ¿Qué hace el hombre? Robar. Le hace caso al diablo, robando. Dios dice en su palabra: no matarás. ¿Qué dice el diablo? Matar. Todo lo contrario. ¿Qué dice Dios? No tendrán otros dioses delante de mí, ni te inclinarás, ni los honrarás, ni tendrás imágenes. ¿Y qué hace el diablo? Lo contrario, hermano. Lo contrario, despierte. Hace lo contrario el diablo. Por eso usted debe de conocer las escrituras para que sea libre, como yo lo hice. Ay, Señor, ¿qué estoy haciendo, Señor? Estaba haciendo cosas contrarias a ti, Señor, perdóname. Llegó la revelación a mi corazón, a mi mente, hermano. Y gloria sea Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos liberó de las garras del diablo, de alcohol, de droga, de prostitución, de adulterio, de etcétera, etcétera, hermano. Y nos tuvimos que poner a cuentas con Dios para encontrar salvación. Entonces el Señor Jesucristo Él mandado por Dios, es nuestra salida. Y tenemos que conocer su palabra, lo que Él enseña. Eso es bien importante que lo entendamos, hermanos, para crecer espiritualmente de forma correcta. De ahí nos pasamos a Juan capítulo 9, versículo 13. Dice así, rápidamente, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos a este ciego.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puse lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos declaran, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, o sea, discusión. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos, del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él. Había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confiesa que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Vea, hermano, vea usted esto. Por eso dijeron a sus padres, edad tiene, pregúntenselo a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuraron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero vosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos